Buenas noches, nosotras somos alumnas de la licenciatura en Criminalística de cuarto año y en este momento vamos a explicar nuestro mapa mental de la cátedra de toxicología. Iniciando con el concepto de toxicología, la cual es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos. Estudia los mecanismos de producción de las alteraciones y los medios para contrarrestarlas, como también los procedimientos para detectar, identificar y determinar los agentes valorando y previniendo el riesgo que representan. En cuanto a las generalidades de la ciencia, encontramos conceptos básicos para su entendimiento, que son tóxico, que se entiende que es la sustancia que produce un efecto nocivo sobre un ser vivo y en general altera los elementos bioquímicos fundamentales para la vida. Veneno, que es cuando se aplica el tóxico de manera intencionada contra la voluntad de alguien para causar daño. Droga es un término usado para designar medicamentos, sustancias de uso abusivo o sinónimo de fármaco. Xenobiótico, que es un compuesto químico presente en el medio ambiente que resulta extraño al metabolismo natural del ser vivo. Y fármaco, que se entiende que son aquellas sustancias capaces de tener aplicaciones terapéuticas, diagnósticas o preventivas. Se clasifican según su modo de acción, como genotóxicos presentes en el ADN, neurotóxicos presentes que afectan en el sistema nervioso central, irritantes, corrosivos, nefrotóxicos que afectan los riñones, etc. Según su origen pueden ser vegetal, animal, toxinas o compuestos de síntesis. Según su estado físico podemos encontrarlos en sólidos, líquidos o gaseosos. Según su uso se encuentran en los doméstico, industrial, agrícola o farmacéutico. Según su naturaleza puede ser orgánico o inorgánico, y según la forma de extracción de la matriz donde se encuentran, podemos encontrar tóxicos minerales, volátiles, gaseosos, orgánicos. La toxicidad es la capacidad de una sustancia para producir efectos tóxicos. Para que se efectúen estos efectos adversos sobre un sistema biológico es necesario conocer las características físico-químicas, la dosis y la frecuencia de exposición, la situación de exposición, la susceptibilidad del sujeto y la ruta de administración. Para entender mejor esto tenemos que tener en cuenta el concepto de toma, que se entiende que es la cantidad de sustancia que se ingiere de una sola vez, y dosis, que es la cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a su peso o volumen corporal, ordinariamente en 24 horas. Dentro del concepto de dosis podemos encontrar una clasificación, que es la dosis tóxica, la cual produce un efecto peligroso sin que llegue a ser letal, o la dosis letal, que es necesaria para producir la muerte de una sola absorción. Dentro de estas encontramos lo que son las dosis efectivas, la dosis tóxica, la dosis eficaz, la dosis letal media, la dosis letal mínima, la máxima concentración admisible, el valor umbral límite o valor límite, y la ingesta diaria admisible. La relación que existe entre la dosis y la respuesta se basa en datos aportados por experimentos y en los obtenidos empíricamente en los casos clínicos. Es el punto donde la toxicidad aparece por primera vez, y determinar la curva dosis-respuesta permite comparar la toxicidad de sustancias diferentes en igualdad de circunstancias. La interacción de tóxicos es cuando la exposición simultánea a dos tóxicos puede producir una respuesta, y el análisis de estas sustancias se da mediante tres métodos: analíticos, cualitativos y cuantitativos. Después tenemos los efectos que se producen, que pueden ser aditivos, los cuales, donde los efectos combinados de dos sustancias químicas son iguales a la suma de los efectos que cada agente produciría por separado. Los efectos sinérgicos, que donde la combinación de efectos de dos sustancias químicas es mayor a la suma de los efectos que cada agente produciría por separado. La potenciación es la situación donde una sustancia no tiene efecto tóxico sobre un organismo o sistema,
pero cuando se adiciona con otra sustancia hace que sea más tóxica que cuando se administra sola. El antagonismo es la situación en la cual dos sustancias químicas administradas juntas interfieren en su acción una con la otra. Y la tolerancia es el estado de la disminución de la sensibilidad al efecto tóxico de una sustancia, como resultado de la exposición previa a esa sustancia o a otra estructura química relacionada. La intoxicación es un concepto que se relaciona tanto a los tóxicos como a los efectos que produce, y se entiende que la intoxicación se refiere a trastornos que derivan de la presencia de un agente tóxico o veneno que altera el estado normal de salud por la interacción entre ellos. Y según el grado de afección, pueden ser leve, moderado o grave. Según el tiempo se clasifican en agudas, subagudas, crónicas y subcrónicas. Según la localización del daño, pueden ser locales o sistémicas, y según el contexto pueden ser accidentales o intencionales, que dentro de esta encontramos las homicidas y suicidas. Bueno, la toxicología tiene varios campos de acción, de los que podemos nombrar la descriptiva, que es donde se realizan estudios de toxicidad para proporcionar información sobre la seguridad de los distintos agentes tóxicos y los requisitos de regulación. La mecanística, que estudia, identifica y comprende los mecanismos por los cuales los componentes o sustancias ejercen tóxicos sobre los seres vivos, y desarrollar mediante esto un tratamiento racional de la intoxicación. Después la regulatoria, que establece estándares para cantidades de sustancias químicas permitidas en el aire, suelo, agua, ambiente laboral y los principios y métodos utilizados para la valoración del riesgo. La relación entre estos tres campos sirve para determinar un nivel de riesgo medio. Además, también tenemos otro campo de acción, que es la especializada, que tiene por objetivo profundizar el conocimiento toxicológico, centrándose en cuestiones particulares. Una de ellas es la toxicología forense, la que aplica el conocimiento en casos relacionados con tóxicos que tienen consecuencias médico-legales y son susceptibles a ser utilizadas en un proceso judicial. Yo voy a hablar sobre la toxicocinética, que es parte de la toxicología que se dedica al estudio cuantitativo de un xenobiótico o un agente tóxico en un organismo vivo en función del tiempo. Genera conocimiento sobre biodisponibilidad, interpretar la concentración de sustancias químicas en matrices biológicas, ayuda a establecer las bases para la toma de muestras, permite cálculos como la de capacidad límite de biotransformación o eliminación, y colabora con el estudio de la interacción de los xenobióticos entre sí. Está compuesto por varias fases. Una es la exposición, que es el contacto inicial con la sustancia tóxica. Depende de la duración del contacto, el ingreso al cuerpo y la cantidad de sustancias ingresadas. Estos tipos pueden ser intencional o accidental. En la absorción, para que una sustancia ejerza acción, debe absorberse. Las vías consisten en el medio por el cual el tóxico atraviesa membranas y capas de células hasta llegar a un torrente sanguíneo. Estas pueden ser inmediatas o mediatas. En la inmediata son inyectables por vías subcutáneas, vía intramuscular, vía intravenosa, vía intracardíaca o inyección intratenar. ¡Ay! No puede ser. Sí. Las mediatas pueden ser respiratoria, que es en la vía de exposición a gases, vapores de líquidos volátiles y partículas suspendidas en el aire. Vía respiratoria superior, cavidad nasal. Vía respiratoria inferior, por tráquea, bronquios y pulmones. Los factores que afectan la absorción por vía respiratoria de los gases tiene una duración de la exposición, solubilidad y presión parcial. Dérmica, principal barrera que separa al hombre de las sustancias tóxicas, impermeable a iones y soluciones acuosas. Se encuentra constituida por 3 capas principales, especialmente por lípidos,
Esto favorece la absorción de sustancias lipofílicas o liposolubles. Los factores que afectan a la absorción por vía dérmica son las propiedades del xenobiótico, el sudor, el grosor y la porosidad, la temperatura ambiental, el estado de salud y el tiempo de contacto. Por otras vías mediatas son conjuntuvinal, rectal u urogenital. El tóxico en la membrana celular, esto para poder ejercer su acción atraviesa barreras para llegar a los vasos sanguíneos a través de los mecanismos que dependen de las características del tóxico o xenobiótico y las características del medio. Distribución es el tóxico o xenobiótico. Este tóxico o xenobiótico es transportado desde el espacio intravascular hasta los tejidos y las células u órganos donde van a ejercer su acción. Esta distribución depende del flujo sanguíneo existente en los diferentes tejidos y la mayor o menor afinidad de estos por la sustancia. Los factores que afectan a la distribución son el flujo sanguíneo, lipo o hidrosolubilidad, volumen de distribución, interacción y el pH. La biotransformación, conjunto de transformaciones que sufre un tóxico en el organismo, siendo su objetivo final el formar un compuesto hidrosoluble, poco tóxico y fácilmente eliminable. Este proceso conlleva dos implicaciones necesarias: disminuir la toxicidad de la sustancia y eliminar la sustancia del organismo. La excreción, desaparición de una sustancia del organismo. Las principales vías de eliminación son el riñón, bilis y pulmones. En este punto cabe destacar que la toxicocinética está relacionada directamente con la parte de la toxicología, que estudia las diferentes vías de ingreso al cuerpo y también en la clasificación antes expuesta de los tóxicos, que explica los modos de acción, su origen y estado físico, etc. Bueno, siguiendo con la toxicodinamia, se entiende que se refiere al modo de acción o mecanismos de interacción tóxica de la sustancia original o de sus metabolitos, con los sistemas biológicos a partir de los cuales se producen efectos tóxicos. Conocer estas alteraciones nos permite deducir y comprender tanto la sintomatología como el tratamiento, incluyendo el uso de antídotos específicos. Estimar la probabilidad que tiene una sustancia química de provocar determinados efectos adversos en el organismo vivo, aplicar pruebas diagnósticas e interpretar los datos aportados por la toxicología descriptiva, establecer procedimientos para prevenir o contrarrestar los efectos tóxicos y proponer un tratamiento adecuado en casos de intoxicación. Y también disponer las modificaciones adecuadas en las estructuras de medicamentos para reducir o eliminar sus efectos adversos. La toxicodinamia se encuentra estrechamente ligada a la parte de la toxicología que estudia los efectos que se producen en el cuerpo por el ingreso de tóxicos. Bueno, la toxicomanía es un proceso complejo en el que se origina dependencia física y psicológica de una sustancia. Se clasifica por toxicomanía iatrogénicas, que son aquellas que tienen una justificación. Su origen está ligado a la indicación médica porque padecen una enfermedad grave o muy dolosa. Toxicomanía por persistencia. Son justificadas por un tratamiento, pero después se convierten en una dependencia. Este es el ejemplo de las personas que empiezan un tratamiento con ansiolíticos y siguen consumiéndose porque creen que no pueden vivir sin esa sustancia que les ayuda a estar mejor. Toxicomanías psicopatológicas presentan una enfermedad psiquiátrica previa de la propicia de la toxicomanía. Toxicomanías socioculturales. El consumo se debe a factores de modo o con fines místicos. Toxicomanía primitivas. El individuo lleva adelante el consumo para olvidar una pena, para buscar nuevas sensaciones o por placer. Un factor importante es el tipo de toxicomanías, es la personalidad del sujeto.
Las dependencias físicas y psicológicas, como las drogas, según la OMS, es toda sustancia terapéutica o no que introduce en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración natural del natural funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible o crea dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. De acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo. Tenemos drogas de abuso y adicción. De abuso es el uso de drogas en cantidades o métodos que son perjudiciales para la misma persona u otras. Es una forma de enfermedad relacionada con la sustancia. La adicción es la dependencia a sustancias nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Según la Organización Mundial de Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia. Según la clasificación de drogas, tenemos psicolépticos, psicoanalépticos y psicodislépticos. Tanto la toxicocinética, la toxicodinamia y toxicomanía se relacionan como parte del campo de acción a la toxicología debido a que cada una centra su estudio en una parte especializada de esta ciencia. Bueno, siguiendo con el perito, primero tenemos que entender que el concepto de perito es que se trata de una persona idónea a un arte, tarea o ciencia que es relevante para un caso. Los requisitos, los principios del perito es que posea razonabilidad, objetividad, congruencia, proporcionalidad y buena fe. Los requisitos es tener capacidad, que es la aptitud para intervenir en un proceso judicial, legitimidad, que se refiere a la competencia técnica y objetiva que debe poseer, y la constitucionalidad, que es la capacidad para realizar actos procesales. Hay dos tipos de peritos, que puede ser de oficio, que es quien es designado por el juez, o consultor técnico, que es quien es propuesto por las partes para intervenir en el proceso. Y los procesos en los que se puede actuar son civil, el cual tiene un fin de buscar un resarcimiento económico, o penal, que busca aplicar una condena como castigo. En la cadena de custodia es trabajo del perito. La cadena de custodia es un medio que tiene el fin de preservar la identidad y la integridad de los elementos probatorios para un proceso. En la cadena de custodia, No, hablando de muestras. Hablando de muestras, los principios generales son representatividad, hace referencia a que deben estar vinculadas directamente con el hecho que se investiga, identificando con precisión el momento y espacio geográfico donde fueron obtenidas. La identidad se refiere a la identificación clara y precisa del inicio de manera visible e indeleble. Integridad se trata de los envases usados para la recolección, que deben ser de materiales resistentes, que no reaccionen ni contaminen para poder realizar el estudio. La peligrosidad se trata de una sustancia peligrosa. Si se trata de una sustancia peligrosa, se debe informar por escrito en el envío según la normativa vigente. En el laboratorio toxicológico son responsables de la aceptación de las evidencias, controlando el cumplimiento de los estándares mínimos para su tratamiento. La calidad de un resultado nunca puede ser superior a la calidad de la muestra que se analiza. Si las muestras no son tomadas sistemáticamente y de manera correcta, los resultados alcanzados carecen de valor probatorio.
La posible contaminación no puede fundamentar la duda razonable. Los buenos resultados se consiguen cuando las muestras se toman y se conservan en adecuadas condiciones. Las muestras deben ser seleccionadas, recogidas y remitidas al laboratorio de conformidad con normas específicas que se den por lo general según las características del caso. Estas normas deben ser conocidas y respetadas por todo el personal involucrado en la toma de las mismas. Se debe realizar correcta identificación y almacenamiento de tal manera de asegurar la identidad e integridad de las mismas. Se debe cumplir con los requerimientos de la cadena de custodia para minimizar la posibilidad de error por modificación de la identidad o de la integridad de la muestra. Conservadas por un tiempo prudencial una muestra residual bajo las mismas consideraciones y exigencias que la muestra original por si fuera necesario realizar un análisis de confirmación. Acondicionamiento de muestras para transporte. Recipiente, se lo transporta por recipiente primario, recipiente secundario y terciario. En el primario es el que contiene la muestra de transporte a transportar. En el secundario contiene el o los recipientes primarios. Una vez colocados los recipientes primarios, se rotula y cierra el recipiente secundario y se debe indicar la naturaleza material a remitir. En el recipiente terciario corresponde al recipiente de transporte exterior, adecuado para mantener la refrigeración. Resiste al posible daño relacionado con la manipulación y el transporte. Bueno, las funciones en la labor de campo, en el cual los operadores intervienen en los lugares del hecho y escenas del crimen, son el reconocimiento, la selección y la recolección de las evidencias pasibles de ser objeto pericial. El licenciado en criminalística no analiza las muestras en el laboratorio, es materia del perito químico o bioquímico, pero sí debe saber cuáles son, cómo actuar y proceder en cada caso, porque dado el caso puede ser llamado como órgano verificador, donde debe dar buena fe que los procedimientos se realizan de manera correcta y de acuerdo a todos los protocolos. Los métodos con los que trabaja el perito criminalista se relacionan directamente con los métodos de análisis que tiene la toxicología, que a su vez también son cuantitativos, cualitativos y analíticos. Las muestras que se encuentran en el lugar del hecho son las uñas, pelos, humor vítreo, orina, sangre y vísceras. Los residuos biológicos son individuos vivos y tanatología. Y en los no biológicos tenemos la naturaleza desconocida, ambientales y alimentos. Bueno, eso es todo nuestro trabajo y nuestra presentación. Dejar de compartir. No importa. El cuadradito.